Hola, buenos días. La idea de hoy es tratar de aportar o por lo menos mostrar algunos conceptos eh, de neurocirugía funcional, o mejor dicho, de neurociencia funcional, y cómo estamos tratando de incorporarlo en nuestro grupo, en nuestra práctica, para generar, por un lado, nuevos conocimientos y por otro lado, aportarle un poco más de beneficios en lo posible a los pacientes, ¿sí? Sobre todo en la programación del blanco de neuromodulación. En 1956, Klinger revoluciona el estudio del sistema nervioso al describir una técnica anatómica en la cual se podían disecar las fibras blancas. Esto fue fantástico porque hasta el momento, como todos sabemos, en la manipulación del cerebro es muy difícil obtener esas fibras o por lo menos observarlas, estudiarlas y describirlas. No obstante, obviamente con los avances científicos continuos, hoy en día tenemos posibilidades mucho más grandes y podemos lograr esto en cuestiones de minutos, lo cual es fantástico. Esto es lo mismo que estudiamos con la técnica Klinger, solamente que en un paciente vivo, por supuesto, y que nos permite hacer muchísimos más análisis, ¿sí? Muchos de estos análisis son análisis matemáticos o estadísticos, pero que al final del día nos van a aportar muchísimo para sacar conclusiones más finas en cuanto a las relaciones internas del sistema nervioso. Ahora bien, hay un concepto que es un concepto eh, muy importante en este estudio, o por lo menos es el concepto que nosotros llevamos, en nuestro grupo llevamos hacia adelante en cada uno de los trabajos, en cada una de las experiencias que hacemos, tratamos de tenerlo presente, y es el concepto de que el cerebro, de entender al cerebro como un sistema complejo, ¿sí? Dentro de las teorías de sistemas, hay teorías simples, hay sistemas simples, hay sistemas complejos, hay sistemas dinámicos. Bueno, este sistema complejo, dentro de la clasificación, tenemos que está compuesto por varias partes y cada una de estas partes están interconectadas y los vínculos crean información adicional no visible. Y esto es lo importante del concepto. Y por eso es que nosotros no solo creemos, sino que pensamos que es la correcta forma de estudiar el cerebro como esto, como un sistema complejo que hay cosas que de esa información que todavía no entendemos. No es solamente una suma de partes, una suma de tractos, una suma de cuestiones, sino que ese conjunto de unidades nos dan complejidades emergentes, ¿sí? Y como para ilustrarlo, tenemos en la naturaleza muchísimas formas y muchísimos sistemas que se comportan como sistemas complejos. Uno de ellos es el vuelo de los estorninos. Estos son unos pájaros que vuelan en bandadas y fíjense cómo existe una dinámica entre el grupo en la cual es imposible explicarlo por cada uno de sus puntos. Si bien sabemos que cada pájaro puede tener una conexión o una relación o una comunicación con los más próximos, es imposible que el que está al principio y el que está al final tengan una conexión real. Ahora sí existe una conexión funcional de estos pájaros, si no es imposible que se muevan así, ¿sí? Y esto es a lo que le llamamos complejidad emergente. Es una característica no lineal de un sistema y que emerge sin poder predecirse, ¿sí? Nosotros no podemos predecir cuál va a ser la próxima forma de los pájaros, pero existe una organización interna que los rige, por más que nosotros no lo entendamos, ¿sí? Y estas son las características que tienen los sistemas complejos. Están conectados, son interdependientes, diversos, adaptativos, dependientes del camino, es decir, que tomando distintas opciones vamos a llegar a resultados muy diferentes,
y la capacidad de producir efectos emergentes. Es esto, esta capacidad de volar de esa forma sin explicarse por cada una de sus partes, ¿verdad? El cerebro, ya se habrán dado cuenta, cumple con todas estas condiciones. Y tiene dos condiciones que para este estudio van a ser importantes, que son condiciones de segregación y de integración. Por un lado, de segregación en el sentido de que el cerebro tiene áreas anatómicas definidas para cada una de sus funciones, ¿sí? O algunas de sus funciones. Tenemos áreas visuales, tenemos áreas sensitivas, áreas motoras, etc. Pero también tiene características de integración. Tiene áreas de integración precisas, dinámicas y coordinadas entre los elementos segregados. Es decir, que no solamente tenemos las distintas áreas específicas, sino tenemos también una integración. Y esta es otra de las características importantes. Y es así que también se puede estudiar el cerebro. Tenemos estas dos características de integración y segregación, los podemos estudiar a partir de dos formas, ¿no? Por un lado, por la función, y otro lado, por la red cerebral. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos tipos de conectividades, o tres tipos, mejor dicho, de conectividades. Tenemos una conectividad estructural, una conectividad funcional y una conectividad efectiva, que en verdad es la suma de ambas, y que es finalmente la que produce estos fenómenos emergentes complejos, como en nuestro caso el pensamiento o el lenguaje, por ejemplo. Ahora, ¿cómo estudiar esto con resonancia? ¿Sí? En el 2008 Hahnemann propuso este algoritmo en el cual, a partir de la adquisición de la resonancia, digamos, se toman un DTI, es decir, un tensor de difusión, un T1, con ese T1 se hace una segmentación, es decir, que, como pueden ver, se divide el cerebro o la corteza cerebral en distintos sectores, ya hoy en día estandarizados. En su momento había 66 regiones anatómicas para dividirlo. Recuerden que Brodmann tiene algo más de 40 sectores. En unas publicaciones de principios del 2000 se propusieron 66 y hoy en día hay más de 1000 particiones para dividir o segmentar el cerebro, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve segmentar el cerebro? Esto nos sirve porque nosotros después vamos a estudiar las conexiones que hay entre cada parte. O sea, necesitamos ver cómo se conecta la parte A1 con la B1, A1 con B2, A1 con B3, es decir, y crear este mapa de conectividad estructural, ¿sí? Esta es finalmente la red. Mientras más lo dividamos, más puntos de unión podemos tener o menos, digamos, dependiendo del caso. Y siguiendo con este estudio, un poco más adelante, esto es un estudio del año pasado, empezaron a mapear síntomas, que bueno, es finalmente lo que nosotros necesitábamos, empezar a llevar esto a la práctica clínica, porque la verdad que estudiar una red neuronal sin que tenga una implicancia clínica, a nosotros como médicos mucho no nos aporta, por más que los dibujos sean hermosos, ¿no? Y empezaron a ver cosas muy interesantes, y esto como para graficar, miren, existían distintas lesiones en distintas áreas que producían el mismo síntoma, ¿sí? Entonces se empezaron a estudiar los mapas anatómicos de la conectividad y los mapas funcionales. Y cuando se empezaron a superponer esos mapas, empezaron
a ver que existía una conectividad efectiva entre estas distintas regiones, y por eso es que producían síntomas similares. Y empezaron a mapear las distintas enfermedades. Y vemos cómo el PPM, el núcleo pedúnculo pontino, tiene una gran influencia sobre el freezing de la marcha, eh, al igual que, a nivel de corteza motora y del núcleo lenticular, ¿sí? Y un área del cerebro. Bueno, Andreas Horn, que es un gran estudioso, es un neurólogo, pero que se dedica 100% a investigación sobre conectividad cerebral, eh, planteó el año pasado que cuáles son las áreas de estudio o cuáles son las oportunidades que nos brindan los conectomas para futuros, eh, futuros proyectos. Y tenemos 8 oportunidades, dice él, que incluyen la optimización de los parámetros de estimulación, evitar efectos adversos y evaluaciones de nuevos targets de estimulación, ¿sí? Al mismo tiempo que entender targets antiguos. Y siguiendo con esta perspectiva, Henderson nos da un contexto donde él ve y analiza cómo la estimulación de fibras blancas puede ser aún más importante que la estimulación de los núcleos, ¿sí? Nosotros, utilizando distintos software, en general son software libres que se utilizan para hacer estos análisis, aunque hay algunos software comerciales, empezamos a hacer hace un par de años una publicación relativamente simple que hicimos, el análisis de la estimulación del núcleo dentro-rubro-talámico en temblor esencial, ¿sí? Entonces, para esto tomamos la reconstrucción, hicimos una reconstrucción espacial de la estimulación y vimos cómo estos se relacionaban con las vías sensitivas, las vías motoras y el haz dentro-rubro-talámico. Entonces vimos que en esta reconstrucción podemos ver en rojo los tractos motores, en azul los sensitivos y en verde el dentro-rubro-talámico. Vemos estas circunferencias hacen una simulación del área de activación tisular, y luego lo que relacionamos con los síntomas y vimos que los síntomas sensitivos que se obtenían al estimular los pacientes correspondían cuando la estimulación estaba más cerca de los núcleos de los tractos sensitivos. Al mismo tiempo obtuvimos alteraciones motoras con estimulación de este lado que tiene una relación mucho más cercana de los tractos motores, y la estimulación óptima se obtuvo cuando se estimuló cuando la estimulación tocaba sobre todo las fibras dentro-rubrotalámicas. A partir de esta simple experiencia, vimos por un lado la concordancia anátomo-fisiológica, vimos la utilidad del dentro-rubrotalámico como punto de estimulación, aunque tiene algunas limitaciones, ¿no? De reproducibilidad, de resolución y algunas cuestiones a resolver todavía. Pero nos quedaba sabor a poco, porque estamos hablando solamente de conectividad estructural. Entonces, lo que planteamos es seguir un protocolo, como se publicó en el 2020, en el cual tomamos la resonancia estructural, hacemos la reconstrucción de los electrodos, vemos la estimulación y a partir de la estimulación vemos qué tractos estamos estimulando, y con una resonancia funcional vemos qué áreas se están también estimulando a través del área
tejido de activación, ¿sí? Entonces, tomamos este paciente que tiene un electrodo colocado en GPI y probamos dos tipos de estimulaciones. Aprovechando que de este lado el electrodo había quedado un poco bajo y tenemos la punta del electrodo fuera del núcleo, si bien los otros tres polos de estimulación están adentro, hicimos la prueba de qué pasaría si estimulamos con el polo superior que está completamente adentro del núcleo. Lo que obtuvimos fue lo siguiente. Esto es, abajo pueden observar el área de estimulación, perdón, abajo pueden observar el área de estimulación con las fibras de conexiones motoras, es decir, los tractos que estuvimos activando. Y vemos bien cómo se activa el área motora, o sea, cómo los tractos que llegan hasta el área motora se activan de una forma importante con ese polo de estimulación, ¿sí? Ahora bien, cuando analizamos la resonancia funcional, vemos esto. La resonancia, esta se lee de la siguiente forma. Tenemos en rojo y amarillo las áreas estimuladas positivamente y en azul y verde, o sea, estos tonos de verde, las áreas estimuladas negativamente, es decir, las que tienen una inhibición. Y vemos que, bueno, hay una activación, por supuesto que a esto hay que seguir estudiando y evaluando funcionalmente qué significa esto, pero lo que llama la atención es que tiene una actividad negativa sobre la corteza motora. Y esto realmente llama bastante la atención y se correlaciona con, primero, la efectividad de ese polo para la estimulación y segundo, con la conectividad estructural. Lo segundo que hicimos fue estimular con la punta, que sabíamos que iba a estimular fuera del núcleo. ¿Y qué es lo que obtuvimos? Vimos que al estimular fuera del núcleo con esta punta, primero, no hay conectividad con el área motora. Y sí con la corteza visual. Fíjense cómo la corteza visual tiene una conectividad importante con ese polo de estimulación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vamos al estudio funcional? Vemos que la estimulación sobre la corteza motora tiene un poco de inhibición, porque por supuesto que está agarrando algo del núcleo. Esto, tengan en cuenta que mientras más verde, más inhibe. Tiene algo de inhibición, no tanto como en la anterior, que era mucho más evidente. Y tiene inhibición también sobre la área de la corteza visual, lo cual realmente es muy coincidente con lo que esperábamos encontrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Podemos saber que los nuevos procesamientos de imagen son efectivos y nos dan un avance hacia la medicina personalizada. Sabemos que hay evidencia, que hay efectividad en la estimulación de los tractos y tenemos que tender hacia eso. Podemos empezar a entender un poco más qué estamos haciendo cuando hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando estimulamos? Y por otro, existe cierto mérito en la incorporación de herramientas nuevas para la planificación de nuestras cirugías y en la planificación de las estimulaciones, a pesar de que esto consume mucho tiempo, porque cada una de estos procesamientos, con las herramientas que usamos, realmente llevan a veces hasta días hacer el procesamiento. No obstante, creemos que aporta a los fines de brindar calidad de atención y, por supuesto, en el futuro pensar en los avances de la ciencia, ¿no? Bueno, les agradecemos y a su disposición para cualquier consulta. Les dejo mi mail y estamos en contacto.